Amados hermanos, que el Señor nos bendiga en esta hermosa noche que nos ha dado el Señor para una vez más poder estar llevando palabra de Dios, tratando de llevar el pan de la enseñanza con el mejor propósito de que usted reciba una bendición espiritual. Aquí estamos, ¿verdad?, a través de Una Vida para Cristo por Facebook y Una Vida para Cristo FM490.com. Invitamos a aquellos amigos que puedan estar conectándose para que, si les place, poder retransmitir este programa para que sea de bendición de aquellos seres queridos que están conectados a través de su sistema. Esta noche la bendición de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Saludo a la iglesia del Cedro, que tanto amo, la iglesia Casa de Salvación. También saludo a mi amada esposa allá en mi casa. Que Dios te siga bendiciendo, que sé que está ahí conectada, mi fan principal. Y le doy gracias como siempre a mi copastora, la hermana Ana, y el hermano Gadi, quien es oficialmente, ¿verdad?, evangelista de nuestro concilio y oficialmente vicepresidente de nuestro concilio. Le damos gracias al Señor por todas estas bendiciones. Dios seguirá bregando con nosotros y va a traer mucha bendición para el pueblo de Dios. El propósito de esta noche es llevar el pan de la enseñanza. Amén. En este programa que hemos llamado La Biblia libro por libro, y que nos estamos esforzando por llevar este trabajo, como repito, ¿verdad?, a través de Una Vida para Cristo FM490.com y Una Vida para Cristo por Facebook. Queremos anunciar que los programas anteriores que se han transmitido los puede encontrar, ¿verdad?, si desea escucharlos de nuevo, a través de YouTube. Una Vida para Cristo por YouTube los va a conseguir, ya están disponibles para que usted los pueda disfrutar y compartirlo, para así aumentar su conocimiento y la capacidad espiritual. En este momento vamos a estar haciendo una oración para así dar comienzo a lo que traemos en este momento. Padre amantísimo, Dios del cielo, Dios de la gloria, te doy gracias, Señor, por la bendición que me da de poder llegar hasta este lugar, Dios amado. Tú sabes que hay personas que ya se están conectando, Dios amado, y no sabemos hasta dónde va a llegar el mensaje. Lo que te pido, Señor, es que seas tú usándome, que seas tú glorificándote, Dios amado. Que el mensaje pueda llegar a la vida conforme al propósito tuyo, Señor. Que seamos un canal de bendición, oh mi Dios. Que seamos un canal de bendición para esas vidas que viven confundidos, Señor, en tu palabra. Seas tú glorificado ahora y siempre, Dios amado. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén, amén. Amados hermanos, en esta noche vamos a estar hablando sobre el libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia, y que también, ¿verdad?, al igual que Génesis, que estuvimos estudiando, fue escrito por Moisés. Indiscutiblemente fue escrito por Moisés y fue escrito aproximadamente para el 1445 antes de Cristo. Es la fecha, ¿verdad?, aproximada y lo más cercano entre 1444 y 45, pero hay escritores que, conforme al término histórico, han determinado que precisamente fue para el 1445. Y este libro de Éxodo que vamos a estar llevando, el nombre Éxodo, lo que quiere decir es salida o partida. Por eso es bien importante que asociemos qué quiere decir el nombre Éxodo. Salida o partida. Salir de un sitio o partir de un lugar hacia otro. Eso es lo que quiere decir este nombre. Es muy importante que usted se asocie en su mente qué quiere decir el nombre Éxodo. Mucha gente de mucho tiempo en el Evangelio, tú le preguntas, ¿y qué es lo que quiere decir la palabra Éxodo? Y no te saben decir. Y se le hace un poco difícil al comenzar a estudiar el libro, llevar una secuencia de lo que quiere presentar el libro, porque no conocen el nombre del libro, el significado de ese nombre. Pero en esta noche usted está aprendiendo, ¿verdad?, que Éxodo quiere decir partida o salida, salir de un lugar hacia otro o partir de un lugar hacia algún lugar, aunque sea un lugar no determinado. Y el libro de Éxodo retoma una continuidad del libro de Génesis. Cuando usted ve el comienzo de este libro, es una continuidad. Por eso es que va escrito por el mismo personaje, por el mismo Moisés. Terminó el Génesis, pero ahora comienza el Éxodo con un sentido diferente, ya que en su primer capítulo comienza con un señalamiento del linaje de Jacob que entraron a Egipto. O sea, cuando usted comienza a leer en ese mismo primer capítulo, los primeros versos, lo que está haciendo un recuento
Moisés es de las personas que entraron a Egipto, que ya lo explicamos, ¿verdad?, allá en el libro de Génesis, y fueron 70 personas aproximadamente, porque ahí habla, cuando dice ese número de 70, se refiere a los que salieron del muslo de Jacob, del linaje directo de Jacob. No está incluyendo servidumbre o esposas de sus hijos, porque habla de los 70, se refiere a los que salieron del muslo de Jacob, que eran directamente de su descendencia. Y eso ha traído confusión a mucha gente, que establece que solamente fueron 70 personas las que entraron, pero ahí entró con ellos servidumbre y entraron con ellos las esposas, porque hay que tomar en cuenta esas numeraciones y lo que implica la palabra cuando el Señor nos da ese entendimiento. En ese señalamiento del linaje de Jacob que entraron a Egipto, cuán importante es reconocer que algunos de ellos, o sea, ya ese linaje completo había muerto. Los que entraron originalmente, tanto Jacob como su hijo José, que ya estaba allí, y es un término también importante, que en esos 70 que menciona la palabra cuando usted lee, no estaba José y sus hijos, porque dice, y ya José y sus hijos estaban en Egipto. O sea que ya ellos estaban ahí, pero entraron aquel día 70 personas del linaje de Jacob. Y denota en ese mismo pasaje, capítulo 1, denota la muerte de José y de todos sus hermanos y toda aquella generación. O sea, todos aquellos que entraron como invitados a Egipto, invitados por José y aceptados por el faraón de Egipto, habían muerto. Los que entraron como invitados para ser salvados del hambre, ahora son presentados como esclavos. Y estuvieron allí cuando hablamos del término de esclavo y analizamos la palabra, estuvieron aproximadamente 430 años viviendo aquel pueblo en Egipto, desde el momento que entraron hasta su partida, unos 430 años entraron. Y de haber sido invitados, pasaron a ser esclavos, debido a que entró un rey que no tenía ningún conocimiento de quién había sido José, ni la historia de cómo había entrado, ¿verdad?, aquella gente a morar en Egipto, que habían sido invitados precisamente por Faraón, y Faraón le había determinado un lugar donde ellos iban a vivir, edificando las ciudades de Egipto, sobre todo Pitón y Ramsés. Aquel rey, ¿verdad?, que los puso a ellos en cautiverio, los puso a trabajar en la construcción, lo más difícil que había en aquel tiempo, porque era ladrillo, todo era a mano, la carga de los materiales era a mano, y edificaron unas ciudades grandísimas, edificaron unos templos para los dioses paganos que tenía el pueblo de Egipto, y de todo eso se encargó ¿quién? El pueblo de Israel, los que habían sido invitados y ahora estaban esclavos. Dato importante que en el capítulo 1 verso 7 dice, y los hijos de Israel crecieron y multiplicaron y fueron aumentados y corroborados, que quiere decir vivificar y dar fuerza, en extremo. Mientras estaban allí como esclavos, la palabra dice claramente que ellos siguieron multiplicándose en gran manera, se multiplicaron en extremo y poblaron toda aquella tierra, o sea, la tierra de Gosén, que se le había dado a ellos para habitar en ella por cuanto eran ganaderos, y los egipcios abominaban a los ganaderos, y le dieron el faraón, cuando llegaron el tiempo de José, pues le asignó aquel terreno de Gosén para que ellos habitasen, retirados de los egipcios supuestamente, y allí ellos se multiplicaron, allí se enriquecieron, allí Dios los bendijo de manera especial. Y en esos términos se establece aquel pueblo, y sale de allí el linaje que ahora Moisés está mencionando. O sea, aquel pueblo de Israel viene de ese linaje, pero habiendo pasado por la esclavitud, ahora salen como libres. Comienza el éxodo, donde este pueblo va a establecerse, ¿verdad?, como un pueblo libre. Y denota la historia y el linaje de Moisés. O sea que en este primer capítulo denota no solamente parte de lo que fue la historia de aquel pueblo, sino el linaje del personaje que escribe el libro de Moisés. ¿Cuán importante es conocer ese linaje?
y cuán importante es la historia de Moisés, que fue el personaje que escribió los 5 libros que se reconocen como el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Los 5 fueron escritos por él. Y algo importante de su linaje es que no era un personaje aislado que Dios sacó de un lugar determinado, sino que era descendiente del pueblo de Israel. Los nenes en la iglesia donde yo pastoreo conocen la historia de Moisés. Y mucha gente, aún gente que no se han criado en el Evangelio, conocen la historia de Moisés. Y saben que fue un niño que el rey había mandado a matar a los niños, precisamente porque el pueblo se estaba multiplicando en gran manera. Y tuvo miedo que aquel pueblo que vivía entre ellos se levantase en guerra contra los egipcios y los venciera, o que se uniera a otros reyes que viniese a pelear contra ellos para buscar su libertad. Y bajo ese temor se estableció entonces una ley para que todos los niños pequeños fuesen asesinados. Que al nacer las parteras pues los asesinaran, pero las parteras dicen que tuvieron temor de Dios y no hicieron eso. Las niñas las podían dejar con vida, pero mandaron a matar los niños. Y al ver que no se cumplía lo que había hecho el rey, mandó entonces un edicto de que los soldados tenían que salir entonces a matar a los niños. Y la mamá de Moisés, teniendo temor de Dios, viendo a aquel niño tan hermoso, dice que lo ocultó y lo tuvo por 3 meses oculto, pero ya por temor de que si lo sorprendían pues podían matar toda la familia, preparó una arquilla, una canastilla, para que se pueda entender, la preparó bien preparadita para que no se le metiese el agua. Dice que lo puso en el río, esperando en Dios que Dios dispusiese de ese niño de ahí en adelante a como Dios le placiera. Esa fue su fe, por eso tomó aquella delicadeza, ¿verdad?, de preparar un canastillo con una cierta seguridad. Lo que aquella mujer no podía entender era que todo aquello era un plan de Dios. Tal vez usted y yo pensamos, wow, pero qué valor tuvo esa mujer para hacer eso. Le faltaba corazón para poner a ese niño, que era un niño hermoso, de 3 meses, ponerlo en un canastillo, ponerlo en el agua. Se podía ir por una corriente, una catarata, cualquier situación podía enfrentar que le iba a causar la muerte. Pero todo aquello estaba siendo maquinado por Dios, todo aquello estaba bajo la autoridad de Dios. Dios estaba teniendo el cuidado de todo. Dios fue el que puso el corazón de esta mujer a hacer aquello. Y fue a parar a aquel niño precisamente a las manos de la hija del faraón. Mientras ella había salido con sus doncellas a bañarse en el río, pues dice que allí escucharon a aquel nene llorando en el canastillo y se acercaron a la servidumbre de la hija del faraón. Y cuando ella vio a aquel niño tan hermoso en aquella canastilla, ella misma asumió, debe ser uno de los niños de las hebreas. Pero lo tomó en adopción. Por tal razón, Moisés fue criado precisamente en la casa de faraón, en la casa del rey. Fue criado como parte de la realeza. Fue educado por los mejores maestros que podían haber en todo Egipto. Fue educado conforme a las leyes de Egipto. Pero también Dios obró en el plan de él. Y dice que, ¿quién crió a Moisés? Su propia madre. Cuando la hija de faraón encontró a aquel niño tan precioso, dice que la hermana de Moisés iba velando lo que le iba a pasar al niño, y cuando vio que lo habían sacado, entonces le dijo que si quería ya le consiguiera quien se lo cuidara, porque aquel niño todavía había que amamantarlo. Entonces se tomó como nodriza a la propia madre de Moisés, y ella fue quien lo crió hasta el momento de ser destetado y entregado entonces a la hija de faraón para ser criado en la educación egipcia. Es importante conocer esa historia porque este es el personaje que Dios escoge con el propósito de libertar al pueblo de aquella opresión que habíamos señalado, que de haber sido invitados ahora estaban bajo opresión, bajo el cautiverio de la esclavitud. No eran considerados de ninguna manera, sino que en todo tiempo se le imponían cargas mayores, cargas más difíciles de sobrellevar, un trabajo más fuerte, y aún en toda esa forma dice que Dios los seguía fortaleciendo y se seguían multiplicando, mientras que se esperaba que con el trabajo arduo decayesen, ¿verdad?, se debilitasen, muriesen. Dios los estaba fortaleciendo y estaban en el propósito de Dios multiplicándose. Este libro del Éxodo que vamos a estar llevando hoy se puede resumir en 2 temas. En 2 temas yo resumiría, ¿verdad?, todo el acontecimiento. Cuando usted lee el libro y comienza a analizar
cuáles son los puntos importantes que más adelante vamos a estar tocando, pero lo podríamos dividir en solamente dos temas. El primer tema sería la salida y travesía del pueblo de Israel de Egipto. Ese es el primer tema que toca este libro en todos sus capítulos. La primera base es esa, la salida del pueblo y la travesía, por dónde salieron, cómo salieron, las situaciones que enfrentaron en su salida de Egipto. O sea, no es el tiempo que vivieron en Egipto, sino la salida, ese peregrinaje que estuvieron, ¿verdad? Puede ser resumido en la primera parte de este capítulo. Dentro de todo ello, de esa salida y travesía, vemos los sufrimientos del pueblo y la elección de Moisés. Cuando usted comience a estudiar, porque en este caso voy a ser un poco más preciso en cuanto a resumir el libro como tal y no ir capítulo por capítulo, sesión por sesión, porque nos va a tomar demasiado tiempo poder llegar al Apocalipsis. Pero usted puede, en su tiempo libre, procure que lo que le estamos hablando es evidenciado en la palabra. Procure leer la palabra. No se conforme con lo que el pastor Leonardo Morales le está diciendo a través de una vida para Cristo, sino que usted estudie, busque en su casa y pídale al Espíritu de Dios que le dé el entendimiento, que le dé la sabiduría para usted poder comprender lo que está leyendo. Entonces, cuando usted entre en esa situación de usted pedirle a Dios ese entendimiento, Dios te va a hacer comprender el propósito de Dios a través de su palabra. Y vemos ahí los sufrimientos del pueblo y la elección de Moisés dentro de ese aspecto de la salida. Y también en el capítulo 13 al 19 nos relata la peregrinación de aquel pueblo. Una peregrinación un poco difícil, pero sobre difícil comprada por el pueblo. Porque Dios tenía unos planes y unos propósitos hermosos para con el pueblo, pero el pueblo fue un poco duro de servir. Y usted va a comprender más adelante los sufrimientos que enfrentaron, los fracasos que enfrentaron por la dureza que había en su corazón. Y del capítulo 6 y 7 vemos la intervención divina. O sea, estoy hablando todavía de lo que abarca el primer tema. Abarca pues entonces la intervención divina, la salida del pueblo y la peregrinación. Eso dentro de un resumen de la mitad de ese libro. Cuando hablamos de el yo soy, como se presentó Jehová Dios ante Moisés, que le dijo, dile, yo soy el yo soy. Qué amplio, ¿verdad? Es ese término. Se queda como que incompleto ese el yo soy. Pero qué mucho quería decir. Cuando Dios le dijo, Jehová Dios le dijo a Moisés, yo soy. Dile, el yo soy te ha enviado. Entonces, se hace fuerte para nosotros comprender la grandeza de Jehová Dios. Pero esa grandeza de Jehová Dios, de ese yo soy, iba a quedar demostrada y ya, Dios sabía ya de antemano lo que iba a hacer y lo que iba a trabajar con el pueblo. Porque aquel pueblo había perdido la relación con Dios. En aquellos 430 años que había estado el pueblo en Egipto, había perdido la relación, el contacto con Dios. Había perdido la práctica de adoración a Dios. Y en parte, cuando escudriñamos la palabra, se había ido, ¿verdad?, a las prácticas de los egipcios. Había adquirido muchas de las prácticas y las costumbres de los egipcios. Pero realmente, al morir los patriarcas, habían perdido ellos el temor a Dios y la relación que tenían con el Dios real y verdadero. Por eso era necesario que ahora Dios se le presentara como el yo soy. El yo soy el que va a hacer las cosas. El yo soy el que voy a establecer las pautas. Yo soy el que los voy a librar. Yo soy el que voy a pelear por ustedes. Yo soy el que voy a demostrar quién soy yo, Jehová Dios. Pero no le había dado su nombre Jehová todavía. Entonces ahora vemos la revelación de Dios en el Sinaí. Esa es la segunda parte en la cual podemos resumir este libro. Es la salida y luego la revelación en el Sinaí. Cosa muy hermosa, muy importante para la práctica de nosotros. En el capítulo 19, verso 40, dice, en el Sinaí se produce la formulación o establecimiento de pacto de Dios con el pueblo. Se basa en los 10 mandamientos y la ordenanza
de los sacrificios. Cuando usted ya llega a ese capítulo 19, queda establecido ahí en el Sinaí un pacto, un trato de Dios con aquel pueblo. Pero era todo a través de Moisés. Dios se comunicaba con el pueblo a través de Moisés y establece, ¿verdad?, o produce una formulación de un pacto de Dios con el hombre, un pacto de Dios ahora con aquel pueblo, con el pueblo de Israel. Recordemos que hablamos del pacto que Dios había hecho con Abraham. Lo hablamos allá en Génesis. Pero ahora lo que estamos viendo es el cumplimiento del pacto que Dios hizo con Abraham. Porque cuando Dios pactó con Abraham, Abraham no vio el cumplimiento del pacto. No lo vio ni tan siquiera en su hijo Isaac. Porque Dios le prometió a Abraham, que tendría simiente como la arena de la mar, que no se podría contar como las estrellas del cielo. Recordemos que esa misma promesa queda establecida para Isaac. Pero entonces la descendencia de Jacob, donde se viene cumpliendo lo que Dios había hablado, lo que Dios había establecido. Y no es fácil para nosotros, ¿verdad?, pensar en cuánto tiempo se tardó el propósito de Dios en realizarse. Es grande pensar, porque nosotros tenemos promesa de Dios que a veces nos desesperamos. A veces nos desesperamos en ver el cumplimiento de las promesas de Dios. Pero hay promesas de Dios que se cumplen, pero en el tiempo de Dios. Pero siempre se van a cumplir. Hay cosas que Dios te ha dicho que no sabes cuándo se van a cumplir, todavía no se han cumplido. Pero si Dios te lo prometió, se van a cumplir. Lo que tienes es que tener la paciencia y esperar en Dios. Que dentro de ese proceso tal vez enfrenta situaciones difíciles, situaciones complicadas, situaciones de sufrimiento. No nos exime de ello. El pueblo de Israel, para ver el cumplimiento, pasó por sufrimiento, pasó por la esclavitud, pasó por la opresión, y en medio de la opresión se cumplió lo que Dios había dicho. En medio de esa amargura de estar ellos como esclavos, de estar ellos en servidumbre, ahí fue que se vino a cumplir la multiplicación de ellos, como Dios le había dicho a Moisés. Como Dios le había dicho a Abraham, como Dios le había dicho a Abraham. Ahí es donde viene la multiplicación de la descendencia de Abraham. Se da ese cumplimiento, la revelación de Dios allí en el Sinaí. Se basa en los 10 mandamientos, un pacto que Dios establece a través de los 10 mandamientos y la ordenanza de los sacrificios rituales. Muchas cosas sucedieron en ese transcurso, y algunos de esos puntos importantes los vamos a estar señalando ya breve, pero algo sumamente importante es que esa segunda parte en la cual nosotros podemos ver este capítulo, la revelación en Sinaí, es tan importante porque fue ahí donde Dios hizo el pacto con Moisés. Es ahí donde Dios le da las tablas de los mandamientos a Moisés. Es ahí donde Dios da las ordenanzas para su pueblo escogido. Punto importante. Si no hay una ley para tú guardar, no hay violación. Si no hay una ley, no hay violación. No hay por qué acusarte porque no has violado ninguna ley. Pero cuando Dios establece una ley, o cuando una ciudad establece una ley y tú quebrantas esa ley, te van a juzgar por esa ley que tú quebrantaste. En las iglesias hay lo que se llama un reglamento. Ese reglamento establece las normas que se van a seguir en esa iglesia o en ese concilio. Y se rige por ello. Si tú las violas, por ello vas a ser sancionado. Vas a enfrentar consecuencias porque violaste la ley. Ahora vemos que Dios le está dando un pacto de ordenanza al pueblo de Israel a través de Moisés. Le dio las tablas con los mandamientos, los 10 mandamientos, que precisamente Dios estableció desde aquel tiempo que eran perpetuos. O sea, que Dios no dijo, esto va a ser hasta cierto tiempo. Estableció que los 10 mandamientos iban a ser perpetuos. Y eso se reconoce como parte de lo que es la ley moral. Pero también ahí estamos hablando de algo que se llama la ordenanza de los sacrificios, que es lo que se reconoce como la ley ritual. Las dos leyes que Dios estableció para el pueblo de Israel. La ley ritual y la ley moral. La ley ritual era la que dirigía los sacrificios, cómo se iba a hacer cada sacrificio. ¿Por qué? Porque estos sacrificios se constituían en la redención del pueblo de sus pecados. El pueblo recibía redención a base de los sacrificios que habían quedado establecidos. Pero dentro de esa ley
Dios establecía cómo se iba a hacer cada sacrificio y el propósito y quién iba a ejecutar los sacrificios. Ahí Dios estableció el sacerdocio. El sacerdocio iba a estar a cargo de efectuar los sacrificios para la remisión de pecados del pueblo. No era otro propósito. Los sacrificios solamente eran para ellos. Pero esos sacrificios también venían a ser un prototipo de Cristo, que fue el último sacrificio de sangre. Aunque lo que estamos es adelantando, ¿verdad? Pero es importante que usted vaya llevando en su mente que esos sacrificios de la ley ritual venían siendo un prototipo de Cristo derramando sangre por el pecado del hombre, y que se constituyó en el último sacrificio de sangre. De ahí en adelante quedó abolido lo que iban a ser los sacrificios rituales. Pues la gente confunde en que Cristo vino para abolir la ley. Cristo vino para abolir la ley ritual, para abolir el sacerdocio. Pero la ley moral no fue eliminada por Cristo. Los mandamientos siguen. Y dice la palabra que son perpetuos. Lo encontramos, ¿verdad?, ahí en el mismo libro de Éxodo. Que son perpetuos, son para siempre. Por eso nosotros estamos llamados a guardarlos, porque no fueron dados solamente para el pueblo de Israel, para los judíos, como acostumbramos a decir, sino que es transmitido a la iglesia después de Cristo, y los apóstoles, amados hermanos, dan testimonio de ello. Una nota importante, que conste que la Pascua fue establecida antes de salir de Egipto. ¿Por qué hago esta mención? Porque dentro de la práctica de los ritos, de la ley ritual, fueron establecidos varios ritos con el propósito de perdonar los pecados del hombre. Pero había una festividad que también se le llamaban festividades del pueblo, fiestas del pueblo. Estaba la Pascua, que había sido ya establecida antes de salir de Egipto. Cuando usted lee y analice, vea que allí se estableció la Pascua. Antes de la última plaga que Dios le iba a poner a aquel pueblo de Egipto, Dios le dio unas ordenanzas a Moisés. Y aquella ordenanza iba a estar estableciendo lo que sería conocido como la Pascua. Y la Pascua lo que quiere es pasar de. Porque iban a pasar de Egipto a la libertad. Iban a pasar de esclavos a libres. Pero lo último que iban ellos a enfrentar allí, su última cena, era la Pascua. Y se constituyó en una fiesta del pueblo porque Dios así se lo instituyó. Esa práctica todavía se sigue efectuando hasta el día de hoy. De parte del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos no aceptaron al Mesías, no aceptaron a Cristo cuando Cristo vino. El Mesías que ellos esperaban, ellos lo rechazaron. Por tanto, han seguido guardando la ley. Y todavía ellos siguen practicando, porque la Pascua es la festividad principal del pueblo de Israel. Entonces, lo hacen en el mes primero. Y es importante conocer eso. Aunque el mes primero para ellos no es enero, como para nosotros. El mes de abril no constituye el mes de enero, sino que para ellos viene siendo para el tiempo más o menos de abril. Para ese tiempo es que es el primer mes del calendario hebreo. Pero en ese mes ellos establecen la práctica de lo que es la Pascua. No le voy a dar los detalles, ¿verdad?, de cómo se constituya. Pero esto constituiría una fiesta de 7 días. Esta fiesta dura 7 días. Porque en ello encierra en sí lo que se llama la fiesta de los ázimos. Podemos decir que eran 2 celebraciones en una, pero se constituía en una sola, conforme a como Dios lo había establecido. Hacer la Pascua, que era un tipo de cena que ellos iban a hacer con unas condiciones, y le voy a hacer una aclaración en cuanto a ello. Actualmente, aunque ellos practican la Pascua, pero hay unos detalles que el pueblo de Israel no los practica como se practicó en la Pascua original, allá en Egipto. Porque en Egipto la instrucción principal era que marcasen los dinteles con sangre del animal que iban a sacrificar. Y ese fue el primer sacrificio que Dios hizo por el pueblo de Israel. Un sacrificio mayor. Corderos tenían que ser sacrificados para marcar los dinteles, los marcos y los dinteles de las puertas de entrada a las casas, para que cuando pasase el ángel de Dios en la muerte, o sea, cuando pasase la muerte, porque la palabra ángel de Dios no existe, el ángel de la muerte no existe en la Biblia, pero cuando pasase, ¿verdad?, el poder de Dios con muerte para los primogénitos de Egipto, no entrase a las casas de los hebreos. Y dice que ni en una sola casa de los hebreos hubo muerte
ese día. Solamente en las casas de los egipcios, todos los primogénitos, inclusive la casa de Faraón, su primogénito murió, fue la última plaga. Pero ya ellos habían hecho la Pascua porque a través de esa sangre, marcando sus dinteles, iban a ser librados de la muerte sus primogénitos. Dice que ni aún en los animales entró una muerte en los primogénitos. En la actualidad no se acostumbra ellos en la práctica de marcar los dinteles, sino solamente rociar de la sangre del animal que ellos consumen ese día. Y todo lo demás está establecido de cómo se va a practicar ese rito, está establecido ahí en la palabra de Dios. Y encierra en sí la fiesta de los acimos, que era el comer panes sin levadura durante esos 7 días. Los panes tenían que ser sin levadura y eso pues era una forma apremiante lo que ellos iban a hacer, porque implicaba el día en que iban a salir de allí, del pueblo de Egipto. En el tiempo de Moisés se establecieron 5 fiestas solemnes. Todas tenían relación con el día 7. Cuando usted escudriña este libro de Éxodo, sobre todo, ¿verdad?, ese periodo de tiempo del Sinaí, va a comprender que fueron 5 fiestas solemnes del pueblo que se establecieron, o 5 ritos establecidos en el tiempo de Moisés. Más adelante, después del periodo babilónico, mucho después de eso, dice que se establecieron 2 solemnidades más, marcadas por el pueblo y celebradas por el pueblo, que constituían fechas particulares en que Dios se había glorificado con el pueblo. Pero fue después del periodo babilónico, o sea que estamos hablando de muchísimo tiempo después, aproximadamente 1000 años después de este acontecimiento. Después de la cautividad de Babilonia, los judíos establecieron 2 fiestas más, todas señalaban las relaciones con acontecimientos históricos. Una recomendación que le doy, ¿verdad?, a usted como cristiano y como práctico de la palabra de Dios: estudie las fiestas del pueblo de Israel, solamente para que aprenda. Porque a veces oímos de esos pactos, oímos de esa festividad del pueblo. O también tenían otro nombre: Santa Convocación. Ese nombre era aplicado a toda esa fiesta. Santa Convocación, porque el pueblo era convocado para celebrar esas festividades. Entonces, esas santas convocaciones sería bien importante que usted las estudiara. Hay muchos libros, ¿verdad?, referentes a ellas. Y en la misma palabra, si tú comienzas a buscar referencias de una a otra, vas a encontrar un montón de referencias que te hacen mención de cómo era cada una de esas celebraciones, por qué era que se efectuaban, por quién eran efectuadas. Y es importante que nosotros como cristianos pues conozcamos la historia de lo que nos ha llegado hasta el día de hoy. ¿Por qué nosotros somos cristianos el día de hoy? Y todo esto viene desde esa historia. De ahí va a salir más adelante el cristianismo. Había una fiesta, ¿verdad?, particular, la del sábado. La fiesta de los panes y acimos sin levadura incluía la fiesta del sábado. Pero el sábado era una fiesta que se celebraba semanalmente, porque el sábado se guardaba semanalmente. Pero cuando venía la fecha de la fiesta de los panes sin levadura, también se guardaba dentro de ella el sábado. La única diferencia, como digo, ¿verdad?, que ellos, todos los sábados para ellos eran un día festivo, porque era un día de guardar delante de Dios, porque estaba establecido. Y en esa práctica ellos eran bien exigentes y bien cumplidores. Algo que quedó establecido por Dios. Precisamente hoy, al día de hoy, me llamó una persona para preguntarme sobre ese aspecto del sábado. Porque a él lo critican porque guarda el sábado. La enseñanza conforme a la palabra y la doctrina que hemos aprendido de la palabra de Dios. Y estuve enseñándole que mucha gente no han estudiado precisamente la profundidad de la palabra y tratan de presentar que esta enseñanza del sábado fue dada para los judíos, porque los judíos lo guardaban. Ciertamente, los judíos dentro de la ley guardaban el sábado. Lo guardaban, el sábado no hacían nada porque era el día de reposo, porque era un día que había sido santificado por Dios. Pero a esa persona yo le dije: pregúntale a las personas que te están señalando, criticando por guardar el sábado, si los 10 mandamientos fueron abolidos.
Fue la primera pregunta. Pregúntale si los 10 mandamientos fueron abolidos. Luego, a lo que te conteste la persona, pregúntale si conoce lo que dice en Éxodo capítulo 20 versículo 8. Acordarte has del día de reposo para santificarlo. Ahí Dios, cuando le dio los mandamientos al pueblo, no estaba estableciendo el sábado como día de reposo. Estaba haciendo un recordatorio porque ya en la creación, en el huerto del Edén, Dios había hecho una bendición hacia el día sábado. El séptimo día. Y la semana comienza domingo y termina sábado. Y desde que conozco la Biblia, mis versiones son antiguas. Mis versiones antiguas establecen el nombre sábado. En las versiones modernas han quitado, han puesto día de reposo o le han puesto al lado un asterisco, aquí equivale a sábado. Pero en las versiones antiguas, hasta 1909, esas versiones establecen sábado, el término sábado, como día de reposo. Pero entonces Dios no lo estableció en los 10 mandamientos. Dios lo había establecido cuando los judíos no existían, cuando Abraham no existía. En el huerto del Edén, Dios bendijo el séptimo día y quedó establecido como día de reposo. Ahora lo que hace es un recordatorio. Acordarte has del día de reposo, de algo que ya estaba establecido. Pero los 10 mandamientos dice que son perpetuos. También es algo que establece que son perpetuos. Los 10 mandamientos serán para siempre. Entonces, actualmente yo tengo que guardar los 10 mandamientos, porque son parte de la ley moral que ha sido transmitido para nosotros. El que crea que los 10 mandamientos no hay que guardarlos, pues entonces puede entrar en adulterio, puede entrar en fornicación, puede entrar en cuanto pecado hay ahí, la idolatría. O sea, ¿por qué? Porque entonces quedan inválidos. Pero si creo que los 10 mandamientos son válidos, entonces tengo que guardar que el día de reposo también está ahí establecido. Y que no es el día que yo quiera tomar, pero hay quien dice, pero después que uno coge un día para adorar, Dios estableció las normas, no fui yo. Y Dios fue el que bendijo el séptimo día como día de reposo. No lo hice yo. Y le estoy hablando de lo que establece en el libro de Éxodo, porque no me he salido del tema. Estamos hablando de Éxodo. Y allí también, ¿verdad? Entre algunas de las fiestas de los panes sin levadura, que era la Pascua, la fiesta de la cabilla, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las trompetas. Y todas estas tenían relación con el número 7. Escudriñando, todas tenían relación con el día 7. O una era que se celebraban el séptimo día, otras era que comenzaban el séptimo día, otras eran que eran el mes 7, pero todas esas fiestas tenían que ver con el día 7. Y por eso les dije ahorita, estudie estas santas convocaciones y va a encontrar que todas y cada una de ellas, no había una que no tuviese relación con el séptimo día, con el día 7. Entonces ahora entramos en los temas de mayor realce en el libro de Éxodo. O sea, me fui en ese término buscando esos temitas de mucho realce, ¿verdad? Porque cosas que a veces conocemos, pero es bueno llevarla al conocimiento de otras personas. La primera de todas ellas es que vemos la preparación, intervención e intercesión de Moisés. 3 aspectos importantes de la vida de Moisés. Preparación. ¿Por qué digo preparación? Porque en el libro del Éxodo nos comienza hablando del nacimiento y la historia de Moisés, hasta que Dios lo llamó, lo sacó de Egipto. ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué salió de Egipto, de la casa de Faraón? Estuvo 40 años pastoreando ovejas, y de allá, al cumplirse los 40 años pastoreando ovejas, allá Dios lo llama para entonces traerlo al pueblo de Egipto, de donde había salido huyendo porque lo iban a matar, aún habiéndose criado en la casa del rey, habiendo estado, ¿verdad?, bajo la cobertura de la hija de Faraón. Pero en la historia nos dice que dentro de él todavía existía algo, un celo y un amor por su sangre, por los hebreos. Y vio que un egipcio estaba abusando de un hebreo, maltratando a un hebreo. Dice que tomó acción, no pudo aguantar aquel acto violento y tomó acción y mató él al egipcio. Y luego lo enterró en la arena, pero habían ojos viéndolo y lo acusaron. Y tuvo que salir entonces huyendo, porque lo que procuraban era para matarlo entonces los egipcios. De allí sale huyendo y va a los terrenos de Madián, y allá se constituye en pastor de ovejas. Un poco difícil, ¿verdad?, en la forma, en la historia de él,
pero habiéndose desarrollado 40 años fuera de allí, Dios lo llama para entonces ahora, su vida se compone de 3 periodos de 40 años. Ahora lo trae para trabajar con el pueblo. Pero aparece entonces la preparación. Dios lo preparó primero. Por eso Dios permitió que se criase en la casa de Faraón. Porque conocía las costumbres, conocía todo lo que había en la casa de Faraón. Y hacía falta una persona para sacar a su pueblo de aquel cautiverio que tuviese todas esas cualidades. Sabía cómo hablar, sabía cómo entrar y cómo salir en la casa de Faraón, que él puso, ¿verdad?, un pretexto de que se le hacía difícil el habla, pero él conocía lo que había en la casa de Faraón. Entonces ahí viene la intervención. Él interviene ante Faraón por el pueblo de Israel. Él entra ahí a intervenir por aquel pueblo porque Dios lo había preparado y Dios lo envió. Como en esa forma entró a la casa de Faraón, habiendo salido anteriormente huyendo, ahora Dios lo encomienda. Y él aceptó la encomienda de parte de Dios. No pensó en su pasado. Muchas veces nosotros, pensando en el pasado, nos cohibimos de en el presente hacer lo que Dios quiere. Y hay personas que pensando en el pasado fracasan porque no se atreven a enfrentar realidades del pasado. Nuestro pasado, nuestra vida pasada quedó atrás. El día de hoy somos instrumentos afinados por Cristo. Entonces tenemos que darnos a obedecer a Cristo. Y si voy a regresar, acercarme a algo que sea del pasado, tiene que ser dirigido por Dios porque Dios no se equivoca. Dios me puede enviar a mí a cualquier lugar y yo voy a obedecer. Y Dios me ha enviado a sitios difíciles, pero tiene que ser capacitado y enviado por Dios porque no todo el mundo tiene esas cualidades. Pero no podemos tener miedo, ¿verdad?, a lo que Dios quiere hacer con nosotros porque eso nos cohíbe. De donde yo salí, volver allí, no. Si es que Dios me manda para hacer algo, para hacer el canal de bendición, voy allí, predico la palabra de Dios. Llevo el mensaje que Dios quiera llevar, pero no voy a ir para seguir haciendo las prácticas que hacía antes, sino con un carácter diferente. Después de la intervención de Moisés, ahora viene la intercesión. Vemos a ese mismo líder que Dios usó para interceder ante Faraón con la cobertura de Dios. Ahora lo vemos que se convierte en un intercesor entre el pueblo y Dios. Porque cuando Dios liberta el pueblo, ahora tiene que ser el que intercede por el pueblo ante Dios. Y muchas veces tuvo que interceder para que Dios no destruyese a aquel pueblo. Y eso a través del libro lo va a encontrar y se va a gozar. Se va a gozar viendo cómo Dios manifestó su misericordia. En eso es que digo que se va a gozar. Cómo Dios manifestó su misericordia. Le va a dar coraje en ver cuán rebelde fue aquel pueblo. Yo se lo digo, yo como creyente, como cristiano y como humano, reconozco lo difícil que fue aquel pueblo. Que Dios, habiendo demostrado su poder y su grandeza, cuántas veces ese pueblo se rebeló contra Dios. Cuántas veces ese pueblo se rebeló contra Moisés en aquella travesía, en su peregrinación. O sea, es algo que en la parte humana se nos hace bien difícil a nosotros poderlo asimilar. Se nos hace difícil decir, wow, pero esta gente no tuvieron temor de Dios, no tuvieron respeto de Dios, no tuvieron respeto de Moisés. O sea, ¿cuántas veces manifestaron que preferían haber estado comiéndose la cebolla en Egipto, que estar ahora acá donde están libres? Preferían estar en la esclavitud, recordando el olorcito de la cebolla que hervían, comiendo cebolla, a estar libres. Ellos lo manifestaron con sus propios labios. O sea, en contra de lo que Dios les estaba dando. Y ahí vemos que hay dentro de esos puntos importantes, el punto número 2, las 10 plagas. Wow, usted no puede pasar el libro de Éxodo si no evalúa el aspecto de lo que fueron las 10 plagas que Dios puso en Egipto. El propósito con el cual Dios puso aquellas plagas contra aquel pueblo no fue para castigar al pueblo de Egipto, no fue para castigar a Faraón, porque Dios mismo había dicho que iba a endurecer el corazón de Faraón. Fue para demostrarle su poder a aquel pueblo que había perdido la relación con él. Aquel pueblo que estaba allí en cautiverio había perdido la relación con Jehová Dios. Ya no conocían el poder de Jehová Dios. Ya no tenían, ¿verdad?, un contacto con él.
Y Dios tenía para sacarlos, para que volviesen y se cumpliese lo que Dios había prometido a sus antepasados. Tenía que establecer una relación nueva con ellos y que ellos vieran el poder grande que Él tenía, que iba a ser su Dios, que no necesitaban un rey porque iban a tener a Dios que era por encima de cualquier rey, era por encima de cualquier faraón. Entonces, con ese propósito, Dios dejó ver 10 plagas contra el pueblo de Egipto, y aquel pueblo solamente era testigo de las amarguras que estaban pasando los egipcios a causa de ellos, a causa del pueblo de Israel. Yo diría, un precio que estaban pagando los egipcios por el cautiverio del pueblo de Dios, por el cautiverio del pueblo de Israel. Pero qué importante, fíjense, la primera nada más, voy a tocar solamente la primera. La primera fueron las ranas. Dice que las ranas invadieron los sapos de todos los estanques cuando Dios le dijo a Aarón que extendiera su vara sobre las aguas. Dice que se llenó todo aquello de ranas, comenzaron a salir ranas y se metieron a la casa de Faraón, a la cama, digo, aún sobre ti. O sea, que estaban en la cama de Faraón y estuvieron sobre Faraón y sobre todos los descendientes de Faraón. Dice que invadieron, y la palabra dice aún sobre ti. Qué triste y lamentable, ¿verdad? Usted caminar pateando ranas. Hay personas, a mí no me simpatizan mucho, lo soy honesto. A mí no me simpatiza mucho, por eso, ¿verdad? Quise tocarle solamente esa primero, ver las situaciones desagradables que aquel pueblo pasó. Pero cuando aquel hombre se dio, ¿verdad? Entonces por el poder de Dios se quitó aquella primera plaga. Pero así sucesivamente, usted va a escudriñar las 10 plagas que enfrentó el pueblo de Egipto y el faraón. Cuán difícil fueron, pero en cada una de ellas se manifestó de forma sobrenatural el poder de Dios. Porque eso es lo grande, todo fue sobrenatural. De forma sobrenatural, Dios demostrando su poder. Allí no fue que Aarón tenía poder, allí no fue que Moisés tenía poder, allí fue el poder de Dios el que permitió aquellos actos sobrenaturales contra aquel pueblo para que el corazón de Faraón fuese ablandando, pero para que el pueblo fuese viendo el Dios que los estaba librando, que era el Dios de sus padres. Ellos conocían de que era el Dios, había un Dios de sus padres, el cual sus padres habían adorado, pero ellos no tenían un contacto con él. Luego de ese punto importante, recordamos de nuevo la Pascua como un punto sumamente importante para que usted, cuando tenga su tiempito libre, su tiempo para explorar la palabra de Dios, pueda profundizar más en ello. Se celebraba juntamente con la fiesta o santa convocación de los panes sin levadura durante 7 días. La Pascua conmemoraba para los israelitas su propia liberación por intervención divina. O sea, ¿por qué ellos todavía lo siguen conmemorando? Porque conmemora el día de su liberación, el día que ellos salieron de Egipto. Les digo que todavía lo practican porque yo tuve la experiencia de trabajar en un club de judíos millonarios en Estados Unidos, en el estado de Michigan. Trabajé en un club de judíos, ¿verdad? Y ellos todavía practican sus solemnidades, tienen sus santas convocaciones. Aún en aquel club, ellos tienen un lugar apartado para ellos. Y hay ciudades donde tienen su sinagoga y ellos acostumbran a practicar estas santas convocaciones. Mientras yo estuve allí, ¿verdad? Aunque ellos no permitían a alguien que no fuese del linaje de ellos entrar a las actividades de santas convocaciones, pero sí, ellos las practicaban. Y conmemoraba para ellos, pues, el día de la liberación de la intervención divina, que Dios los sacó de aquella esclavitud. Recuerda también al cordero cuya sangre untaba en los postes y dintel de las puertas, evitó que la muerte matara al primogénito de cada uno de ellos. Ellos, cuando hacen esta solemnidad, que es tan importante, es la más importante para ellos, pues recuerdan que Dios libró sus primogénitos en base a la sangre derramada en los dinteles. Pero en este tiempo ellos lo que hacen es una aspersión de esa sangre y acostumbran a comer el cordero, ¿verdad? Asado. Tiene que ser asado, no puede ser guisado, no puede ser pasado por agua, tiene que ser solamente asado. Y lo que sobra, no pueden permitir que nadie participe de eso, tiene que ser quemado. El sobrante de la Pascua, que va, ¿verdad?, acompañado con pan sin levadura y de hierbas amargas. La hierba le recuerda
los momentos difíciles que vivió el pueblo, la amargura que vivió el pueblo durante el cautiverio. Por eso, ¿verdad?, en los panes y levadura iban acompañados con las hierbas amargas. Cuarto paso sumamente importante a nosotros recordar: el paso del Mar Rojo. El momento en que aquel pueblo pudo pasar el Mar Rojo. Iban siendo perseguidos después de que el faraón, ¿verdad?, que el mismo tema, que el mismo título que el rey de Egipto, les había cedido el permiso después de la 10ª plaga, donde murieron todos los primogénitos de cada casa de Egipto, inclusive de la casa de Faraón, como dije ahorita. Entonces accedió a que el pueblo saliera. Y no solamente salió, aquel pueblo salió de allí prácticamente rico, porque los egipcios fueron despojados de muchas de sus propiedades, le daban cosas a cambio de que se fueran. Dice que le dieron riqueza. Cuando usted evalúa, ellos recibieron entraron allí, ¿verdad?, en una forma pobre, siendo para ser librados del hambre. Sin embargo, ahora salen, a pesar de que estaban como esclavos y estaban siendo oprimidos, ahora salieron como un pueblo rico, como un pueblo bendecido. Ellos salieron con oro. Más adelante vamos a ver, si ustedes comienzan a estudiar, que yo no lo voy a tocar, pero en parte esa riqueza la usaron mal, porque de ahí hicieron hasta el becerro de oro que habla la palabra y habla este libro. Pero usaron, ¿verdad? Ellos salieron de allí con riqueza que más adelante podemos ver que fueron mal usadas. Cuán importante es este milagro, el poder de Dios, dejando ver cómo Dios permitió que las aguas del Mar Rojo se dividieran para que el pueblo que estaba siendo perseguido, con el propósito no de llevarlos nuevamente como esclavos, porque el propósito de Faraón no fue llevarlos como esclavos. El propósito de Faraón convocó a su ejército para eliminar del todo, para matar a todos los israelitas, a todos los que habían salido de allí, que habían estado como esclavos. Él iba a exterminar aquella raza, iba a exterminar a aquel pueblo completamente. Ese era el propósito que llevaba. No era retornarlos como esclavos, sino eliminarlos. Sin embargo, Dios dice que abrió el Mar Rojo y allí pasaron ellos libremente. Allí pasaron libremente. Dice la palabra que pasaron en seco. No lo digo yo, dice la palabra. Dios dividió el mar y pasaron en seco. En estos días estaban dando una película y mi esposa la puso un rato porque trataba de la liberación del pueblo hebreo. Y vi tantas veracidades. Cómo presentaban a Dios como que era un nene que venía y hablaba con Moisés. Un nene como de unos 13 años era el que venía y hablaba con Moisés. Ese era Dios, el que le daba las instrucciones a Moisés. Luego vemos la forma en que ellos comienzan a cruzar el mar y el agua les llegaba, estaba metido en el agua hasta la cintura, porque Dios había bajado el nivel de las aguas para que ellos cruzaran. Nada de eso va conforme al relato bíblico. La primera veracidad, ¿verdad?, que pude encontrar fue el ver presentando a Dios como un niño que se le presentaba a Moisés y le daba las instrucciones, hablaba con él. Allí vimos el poder de Dios, cruzaron en seco, y cuando quiso hacer lo mismo Faraón con su ejército, ya que iban por mitad, dice que el poder de Dios descendió y rompió sus carruajes. Dice que las ruedas de los carros que iban tirados por caballos, dice que se salieron solas. Y allí dice que las aguas se cejaron y así destruyó al ejército de Faraón y todo su ejército. Y dice que el pueblo de Israel, viendo el poder de Dios, vio los muertos de Egipto en la orilla de la mar. O sea, ahí vemos el poder ilimitado de Dios presentándose todavía a aquel pueblo que, de no haber sido por el poder de Dios, hubiesen sido destruidos. Punto importante también, ¿verdad?, es ver cómo Dios los alimentó con maná. El maná, un alimento que caía del cielo, que se describe que era como un tipo de escarcha que caía del cielo, y ellos lo recogían y con ese alimento se sustentaban. Dios los fortalecía. Ese es el alimento principal, que caía del cielo, era provisto por Dios, tenía todos los nutrientes y era como una escarcha que ellos recogían según los relatos bíblicos e históricos. Pero Dios les estableció, cuando les dio esa bendición, Dios les estableció una norma.
Todos los días recogerán y comerán de ellos. Pero el viernes, el sexto día, tenían que coger para 2 días. Tenían que coger para 2 días porque el sábado no había para coger. Pero sin embargo, los días anteriores, si cogían para guardar, dice que se les creaba gusano, se les dañaba. Miren el poder de Dios. O sea, escudriñelo usted mismo. El viernes ellos cogían para el sábado, porque el sábado no iba a haber maná, era día de reposo. Pero ese día se les conservaba el alimento y se alimentaban de eso. En forma milagrosa, Dios estuvo sustentando a aquel pueblo en el desierto, en un lugar difícil. Ahí estaba manifestado el poder de Dios. También encontramos como un punto bien hermoso para usted observar cuando decida escudriñar la palabra de Dios, la roca o peña de Oreb. Medio del lugar difícil, terreno pedregoso, desértico, no había agua, reclamaron, ahora nos sacaste de allá de Egipto para que vengamos aquí a morir de sed, sin agua. Dios le dio las instrucciones a Moisés y le dijo, golpea con tu vara la piedra. Y dice que cuando golpeó la piedra salió corriente de agua de aquella piedra, de ahí estuvieron ellos alimentándose y todo su ganado, ¿verdad? Se alimentaban del agua que salía de aquella piedra, de aquella roca. Conocemos la historia que más adelante, ¿verdad? Volvió a escasear el agua y volvieron de nuevo a quejarse. Y ahí Dios le dijo a Moisés, habla a la piedra para que te dé agua. Y la historia nos muestra, ¿verdad? Que Moisés, bajo el coraje de la opresión que le tenían, dice que golpeó la piedra. Dios le dijo que le hablara y él la golpeó. O sea que, pero la piedra volvió a brotar agua de nuevo por el poder de Dios. De una piedra estaba saliendo agua para abastecer a aquel pueblo. Y punto importante que usted estudie la relación de Dios con aquel pueblo desde el Sinaí. El punto de partida de las cosas grandes en aquella peregrinación fueron desde Sinaí. El encuentro de Moisés con Dios se dio allá en el Sinaí. Y vamos a estar terminando esta parte. Las 2 tablas de la ley es un punto sumamente importante porque ahí fue donde se trazaron los mandamientos que Dios estaba dando para el hombre, la ordenanza que todavía hoy día estamos guardando. Dios había hecho unas tablas, las había escrito, dándole las instrucciones al hombre de lo que iba a hacer y se las dio a través de Moisés. Por eso dije que Moisés se convirtió en el intercesor. A través de Moisés era que Dios se comunicaba con el pueblo. Toda la relación tenía que ser a través de Moisés. Y Dios le dio esas tablas, dando la instrucción de, ahí establecía cómo Dios iba a conducir, lo que Dios permitía, lo que Dios no permitía. Las leyes estaban ahí trazadas. Conocemos la historia de lo que pasó bajo el coraje que enfrentó Moisés, ¿verdad? Que se airó cuando encontró que aquel pueblo estaba adorando, había entrado en la idolatría, desesperados porque Moisés no bajaba de su encuentro con Dios, de haber estado 40 días participando de la bendición de estar compartiendo con Dios allá en el Sinaí. Se desesperó Moisés cuando vio aquella situación y quebró las tablas que Dios le había dado. Más adelante Dios tuvo que bregar con Moisés para que entonces aquellas tablas las había hecho Dios. Ahora Dios le da la instrucción a Moisés para que pase el trabajo él, hiciera las tablas y las subiera allá al Sinaí. Subirlas nada más era un trabajo, pero tuvo que preparar las piedras, tablas de piedra para llevarlas allá. Y dice que Dios mismo le dijo, ahora escríbelas tú. Y Dios le dictó lo que él iba a escribir, y eso es bíblico. Muchos dicen que Dios escribió la segunda tabla, le dio la instrucción a Moisés para que Moisés escribiera. Entonces Moisés tuvo que escribir la segunda tabla que vino a recibir el pueblo como las tablas de la ley. Y el becerro de oro, ¿verdad? Que fue la idolatría más grande que hizo aquel pueblo, habiendo conocido el poder de Dios, teniendo una experiencia tan grande con Dios, le dio con hacer algo fundido por ellos mismos para entonces ellos adorarlo. Así es muchas veces la mentalidad del hombre. Se dan, no puedo decir nos damos, porque yo nunca he doblado rodillas ante un bar y Dios lo sabe. Nunca he entrado en mi vida en la idolatría. Nunca me he doblado rodillas ante algo que no sea Jehová Dios. Pero aquella gente, al igual que en este tiempo,
tendían a hacer un dios, a hacer una imagen para luego ellos pedirle a esa imagen y adorar a esa imagen como si esa imagen tuviese algún poder para suplirles a ellos, para proveerles. Y todavía hay gente que mantienen esas costumbres que van fuera de lo que Dios ha establecido y de lo que Dios ha ordenado. Y se constituye en idolatría y es pecado delante de Dios. Esa práctica es pecado delante de Dios. Y nos podemos sentar con la Biblia, solamente usted lea los 10 mandamientos y usted va a comprender que si los 10 mandamientos son de Dios, entonces la idolatría no es de Dios. Hacer imágenes, dice que no harás imagen de ninguna cosa sobre la faz de la tierra y mucho menos la adorarás. Lo dicen los 10 mandamientos. Pero mucha gente, creyendo tener una buena relación con Dios, entran en la idolatría. No puedo decir que estás perdido, pero si te mantienes en esa práctica, por la palabra te pierdes. Porque muchas veces pero tú no eres quien para juzgar. No soy quien para juzgar, pero por la palabra somos juzgados. Y si no cumplimos por la palabra, por esa palabra vamos a ser juzgados en el cielo. Y si no viví aquí cumpliendo con la palabra, en el cielo, la recompensa que voy a recibir es lo que ya establece la palabra. No una vida eterna con Cristo, con Dios, sino una condenación eterna. Pero por la palabra dice que se pierde aquel que no vive cumpliendo los estatutos de Dios. Y como número 10 y última de estos acontecimientos importantes, tengo el tabernáculo. El tabernáculo. Lugar de encuentro de Jehová Dios con su pueblo. Se constituía de una tienda provisional en la que el Señor se encontraba con su siervo. Era un templo portátil. O sea, cuando hablamos del tabernáculo, era simplemente un templo portátil que se establecía y de acuerdo a cómo se movía el pueblo en su peregrinación, ellos movían el tabernáculo. Era fácil de desmontar y montarlo, pero se constituía en un lugar para tener encuentro con Dios. Fue establecido, ¿verdad?, en la peregrinación de aquel pueblo. Y la construcción fue ordenada por Dios. La construcción del tabernáculo fue ordenada por Dios para el pueblo. Hay un dato importante, la gente entra en una confusión, y es que hubo dos tabernáculos. Hubo dos tabernáculos. Dios dio las instrucciones de cómo se iba a hacer el tabernáculo, pero antes de hacer el tabernáculo que Dios ordenó, cuando estamos estudiando este libro de Éxodo, comprendemos que había algo que se había constituido en el tabernáculo, y era que Moisés había sacado su tienda fuera del redil, fuera de lo que podíamos decir el pueblo donde estaban todos los demás habitando, la había puesto aparte, y ahí entraba Moisés, y Moisés ahí juzgaba al pueblo. El pueblo iba donde Moisés y Moisés juzgaba al pueblo, pero se constituía en un tabernáculo, y ahí dice que él entraba al tabernáculo, lo dice la palabra, él entraba a ese tabernáculo, mientras que dice que Josué no se apartaba del tabernáculo, estaba todo el tiempo en el tabernáculo Josué. Sin embargo, cuando se construye el tabernáculo que Dios ordenó, conforme a lo que Dios ordenó, dice que allí Moisés no podía entrar, porque en ese tabernáculo estaba lleno de la presencia de Dios. Y dice que Moisés no entraba, ¿por qué? Porque ya había sido establecido el sacerdocio. Para eso Dios hizo aquel tabernáculo. Ahora ahí, ese era el lugar donde Dios iba a entrar en contacto con el pueblo para remisión de pecado. Ya se trataba de remisión de pecado, porque ahí era donde iban a ser ofrecidos los sacrificios. Y Dios estableció a través del mismo Moisés que los sacrificios iban a ser efectuados precisamente por los sacerdotes y estableció un orden sacerdotal de Aarón, de los hijos de Aarón. De ahí es que viene, ¿verdad?, ese linaje sacerdotal, y fueron ellos los que quedaron a cargo del sacerdocio. Por eso la misma palabra dice, cuando usted escudriña, y Moisés no podía entrar a aquel lugar, al tabernáculo, pero fue el segundo tabernáculo. O sea que esto aparentemente puede crear una confusión si usted no entra en la penetración de qué es lo que Dios está hablando y de qué dos lugares está hablando. El lugar donde en sí Moisés entraba y juzgaba y Dios tenía contacto con Moisés, pero ahora era el tabernáculo oficial conforme a como Dios había mandado a construir ese tabernáculo. Entonces, en vista a que el tiempo nos ha corrido, vamos a tener que dejar hasta aquí esta enseñanza, Gadi. Yo esperaba llevar el libro completo hoy,
nos quedamos cortos en tiempo, pero espero que haya sido de bendición para cada uno de ustedes, considerando el tiempo, la bendición para cada uno. La hermana Dati Escalera, que Dios te bendiga mucho, atiende un saludo, sabe que la apreciamos de manera especial, es una consideración muy linda de ella. Iliana Merced, oración por fortaleza. Hermana Iliana, aquellos que están escuchando, ¿verdad? Pueden anotar ese nombre. Iliana Merced, oración por fortaleza. Glorimar Serrano, Dios te bendiga, Glorimar, te puse un mensaje en la última programación. Oración por nuevas experiencias y nuevas etapas. Yo sé que Dios está trabajando en tu vida. Antenoche estuve hablando con 2 compañeros de trabajo tuyos, estaba preguntando por ti, y yo sé que Dios está bregando y va a seguir bregando a la medida que tú sigas dándote a Dios, esa curiosidad que tú tienes de que Dios bregue contigo. Dios va a hacer, Dios va a cambiar el sistema, Dios va a poner la mano porque tú estás poniendo interés y está pidiendo, ¿verdad? Por esa oración, por esas nuevas experiencias que ella va a tener. Cuando nos sometemos a cambiar nuestra manera de vida y nos sometemos a cambiar radicalmente, positiva como Dios quiere, Dios hace cosas grandes en nosotros y nos llenamos entonces del poder de Dios. Joan Marí, oración por hijos y nietos. Mari Joan, oración por hijos y nietos, muy especial por las Díaz y John, para que Dios los proteja y toque su corazón, para que reconozcan el dolor que le causan a su madre, mucha fortaleza para nosotros. Wow, realmente peticiones dignas de ser presentadas. Y vamos a estar en este momento orando por estas peticiones. Tomamos estos últimos momentitos, oramos por ellas y luego cerramos el programa, ¿verdad? Vamos, Gaby. Recuerden, ¿verdad?, que estamos aquí a través de Una Vida para Cristo, FM 490.com, y a través de Facebook, Una Vida para Cristo. Clamando, intercediendo por el pueblo de Dios. Padre amantísimo, Dios del cielo, te doy gracias por esta bendición hermosa que nos ha permitido desarrollar este programa, Dios amado, Señor. Te pido, Dios, por la hermana Dati, mi Dios amado. Tú conoces su condición, pero conoces su fe, mi Dios amado, Señor, y conoces su devoción por ti. Yo te pido que tú seas el que te glorifiques posando tu mano y que ese testimonio sea grande, Dios. Que ese testimonio pueda llegar a las naciones, Padre amado, Señor. En el nombre de Jesús, seas tú glorificándote en su vida. Mira a la hermana Iliana Merced. Tú la conoces, Dios amado. Pide fortaleza, mi Dios. Tú sabes por lo que ella esté pasando. Tú sabes los momentos que está enfrentando, Dios amado. Porque ella pide esa fortaleza, Dios. Pero cuando clamamos a ti, Señor, tú intercedes. Eres tú el que hace. Eres tú el que abres camino. Tú fortaleces como fortaleciste, mi Dios, al pueblo de Israel cuando estaba allí en el cautiverio. Dios dice que tú, Señor, lo fortaleciste, Dios amado. Seas tú glorificándote en su vida. Mira, la hermana Glorimar Serrano, Dios amado. Tú sabes que estamos orando a ti por ella, Dios. Estamos intercediendo. Tú sabes las situaciones que ella está enfrentando, las situaciones negativas. Porque cuando comenzamos a buscar de ti, Señor, muchas veces vemos que las cosas se voltean, Dios amado, y no entendemos lo que está pasando, mi Dios. Pero es que tú te estás glorificando, Dios amado. Tú te vas a glorificar en su vida y ella va a comprenderlo. Y ella va a testificar, Señor, que fuiste tú el que obró. Ella se ha interesado en buscar de ti. Glorifícate tú de manera especial, Dios amado. Te pido, Señor, por esta petición de la hermana Mari Joan, Dios amado. Esos nietos, Dios amado. Tú sabes lo que está pasando en medio de la familia, Señor. Tú sabes el dolor y el sufrimiento, Dios amado, Señor. Pero que estos hijos, Señor, puedan crear conciencia, Dios amado, Señor. Que puedan crear conciencia de la bendición de tener, oh mi Dios, quien se preocupe por uno, Señor. De poder tener quien, mi Dios, le dé amor, mi Dios amado. No solamente, Dios, que les supla, que les provean, Dios, sino que hay un amor, que hay unas atenciones y un cuidado que es algo especial. Y que tú has dicho en tu palabra, Señor, honra a tu padre y a tu madre, mi Dios, para que los días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Hemos creído en eso, Dios, por eso es necesario, Señor, que seas tú abriendo camino para que estos mensajes lleguen a esas vidas y esos corazones se abran, Señor, en amor para ti, mi Dios amado. Te pido, Señor, que tú seas glorificándote. Si alguna otra vida Dios ha puesto en su corazón una petición especial y está escuchando, viendo a través del programa, Señor, que tú te glorifiques y puedas testificar, Señor, que conforme a su fe, Señor, tú has hecho, Dios, que conforme a la fe, mi Dios, de lo que ha puesto delante de ti, tú te has glorificado, Dios amado. En el nombre de Jesús yo te lo pido, mi Dios.
Amén. Gracias al Señor, ¿verdad? Sabemos que Dios escucha nuestras peticiones, no tengo duda de ello. Y como dije ahorita, posiblemente no la conteste ahora mismo, hay peticiones que Dios las contesta al momento. Hay respuestas, ¿verdad?, que pasan por un proceso de tiempo, pero Dios va a hacer, y Dios sabe hacer bien las cosas. Muchas veces pensamos que Dios obre de una manera, pero Dios sabe hacer las cosas a su medida. Así es que en esta noche le doy las gracias a Gadi y a Ana por la bendición de haberme permitido estar una vez más a través de la emisora. Y como anunciamos ahorita, la hermana Ana ha estado introduciendo esta data a través de YouTube. Está disponible, si usted quiere retransmitirlo o si no pudo ver el programa completo, los puede buscar los capítulos anteriores a través de YouTube, Una vida para Cristo. Así es que, amada esposa, Dios te bendiga. Amada iglesia, los amo de manera especial, y a cada uno de aquellos que han estado compartiendo esta experiencia bonita, los amamos en el amor de Cristo, porque a eso nos ha llamado el Señor. Así es que Dios te bendiga rica y abundantemente.